El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús: «Ay de ti, Corozaín, ay de ti, Betsaida. Pues si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido, vestidos de sayal y sentados en la ceniza. Por eso el juicio le será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras. Y tú, Cafarnaún, ¿piensas escalar al cielo? Bajarás al abismo. Quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Quien a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado». Palabra del Señor. Todos los días, queridos hermanos, todos los días como si fuera el último, porque en realidad es así si estamos a la luz de Cristo. Todos los días pedirle al Señor que nos conceda el gran don de la conversión, sostenidos por la fe, por la confianza en un Dios que si nos volvemos a Él nos concede esta gracia, siempre lo hace para perdonarnos. Qué difícil es la conversión, muy difícil. Son miles las excusas y sobre todo por pensar que todavía mañana viviremos. Es un gran engaño. Los santos han aprendido a vivir cada día como si fuera el último. A nosotros nos cuesta un poco o mucho. De ahí que entonces las cosas del mundo, la salud, las preocupaciones de esta vida nos ahogan a todos. Qué difícil es la conversión. Por otro lado, podemos estar aquí también en esa dificultad pensando, queridos hermanos, pensando que quizás somos un poco mejores que los que no están. También eso significaría que no nos conocemos. Nosotros estamos aquí por pura misericordia. Si no estamos metidos en el barro y quizás en pecados terribles y en vicios, por pura misericordia de Dios. Dice Santa Catalina de Siena que un cristiano de verdad es aquel que se sabe que es un pecador que no peca, un pecador que no peca, porque se agarra al corazón de Cristo. ¡Qué maravilla! Aferrarnos a Cristo hoy, en este momento, vivirle a Él, seguirle, porque vive y está resucitado. Tenemos poca fe. Y más en un mundo donde no hay nada pecado. Es dificilísimo predicar. No hay nada pecado. Cada uno se lo ajusta a su modo. ¿Pero creéis que porque nos lo ajustemos a nuestro modo Dios cambia? Dios es Dios. Yo puedo pensar que lo que yo hago está muy bien porque me gusta, porque me ciega, porque la pasión, por lo que queráis. ¿Eso cambia a Dios? Ni le huelo, ni le conozco, ni me dejo tocar por Él. Dios no se muda. Dios es amor, pero es pureza. No podemos pensar que si estoy en pecado, de la índole que sea, y es Dios quien dice lo que es pecado. Reconocernos pecadores es una revelación de Dios. El hombre no se ve, el pecado le ciega. Estaba tan ciego el pueblo de Judá, el reino de Judá, ya estaba destruido el reino del norte. Ahora cuando habla Baruc, está hablando del reino de Judá. Ha sucedido la gran catástrofe, que es doble. Por una parte destruido el templo, destruida la ciudad de Jerusalén, arrasada en ruinas, y el pueblo en el exilio. Lo más granado de este pueblo estaba exiliado, no existía, no había nada.
ni rey, ni templo, ni profeta, ni nada. Este pueblo entraba en el templo y decía: templo de Dios, templo de Dios, templo de Dios es esto. Él nos preserva de todo. Y acordaos lo que decía Jeremías: lo habéis convertido en una cueva de bandidos, de bandoleros. Qué difícil es verse el pecado. Y cuando a uno le dicen esto es pecado, si estamos envueltos en él, no lo ve. Es más, se revuelve, se violenta y quizás te maten. No digo ninguna exageración. Mirad la cruz de Cristo. ¿No era bueno el Señor? Decidme, ¿no es Jesús Dios? ¿No es bueno? Crucificado. ¿De qué nos extraña que si hoy se dice que las relaciones contra natura son pecado, todo esto conlleve después críticas exacerbadas con quien lo predica? Que el aborto es terrible, que el exceso de cariño desordenado hacia los animales, que está llevando también a a un desorden también en tantas personas, grandísimo, que no puede ser así. ¿De qué nos extraña que esto no llegue a los corazones? Que esto no quiera ser oído. ¿Sabéis por qué se convierten los santos? Pues lo primero, porque comienzan a darse cuenta que Dios es bueno y que existe cielo e infierno. El infierno ya lo han empezado a gustar cuando eran unos pecadores y además viciosos. Ya nos lo cuentan aquellos que provienen de lo más bajo. Ahí está San Agustín. Tenemos nosotros que caer bajo para darnos cuenta que nuestra condición es una condición verdaderamente de condena. El que viene a salvarnos es Dios. Nosotros no estamos salvados, es Él el que nos salva. Todo esto porque hay unas palabras de Baruch, que aquí, como nosotros con Jesús nos sentamos del lado de los pecadores para clamar por ellos, nosotros aquí sentados ante el altar estamos clamando por toda la humanidad, pero nosotros tenemos que estar en gracia, tenemos que estar en comunión, tenemos que vivir la comunión de los santos, orar juntos. Dice así al final Baruch: no obedecimos al Señor cuando nos hablaba por medio de sus enviados los profetas. Ha tenido que ser arrasada Jerusalén, destruido el templo, tienen que estar en el exilio para darse cuenta hasta dónde habían pecado. No obedecimos. La conversión reclama obediencia. Y no a lo que yo pienso, sino a lo que Dios dice. Vuelvo a decir que el pecado no es que a mí me gusta, claro que te gusta. Te puede gustar lo que quieras y puedes estar como quieras. Es Dios el que dice que eso no te une a Él. Que eso es contra lo que Él desea. Que no hemos sido creados para eso. Es Dios el que lo determina, no el hombre. Todos seguimos nuestros malos deseos, sirviendo a otros dioses y haciendo lo que reprueba el Señor nuestro Dios. De ahí que en el Evangelio, y concluyo con estas tres cosas que iluminan cómo está nuestro corazón. No tenemos que defendernos, hermanos. Nuestro corazón es así. Solamente confesándolo delante del Señor recibimos el perdón. Nos sostiene, nos renueva, nos purifica. Pero es si nos reconocemos lo que somos, lo que Él mismo nos ilumina. Corozaín, Betsaida, ciudades amadas. Ha estado allí Jesús. Han sido enviados también a predicar. No lo han recibido. Daros cuenta que Betsaida era el pueblo, la ciudad, era pequeño, pero era el pueblo de Simón Pedro, de Andrés y de Felipe. Imaginaos lo que ha estado allí. Destruidas, no ha quedado nada. Si vamos a Corozaín, es como si está abrasado, está precisamente como si hubiera ardido y destruido por el terremoto. ¿Qué decir de Cafarnaún, que Jesús la había hecho su ciudad? Ya sabéis que 2/3 partes están todavía sepultadas en el lago de Galilea. Solo lo que se ha ido sacando arqueológicamente, Cafarnaún. 3 grandes pecados. El primero, el desprecio de la palabra anunciada. No lo acogen, no acoger la palabra, despreciarla. No ser hospitalarios. A Jesús hay que acogerlo en la palabra, recibirlo. Señor, ven a mi vida, ven a mi alma, ven a mi casa. No soy digno de que entres en mi casa, diremos, ven a la mía.
Segundo, es siempre el orgullo. El orgullo, queridos hermanos, es siempre compararnos con las cosas creadas. Dios es el increado, no podemos compararnos con Él. El maligno es envidioso y es soberbio, pero siempre con las cosas creadas, destruir la creación. Dios es otra cosa, Dios es otra cosa. Solamente porque Él se hace accesible podemos acceder. La soberbia, ¿qué nos comparamos si somos todos pobrecillos? Tenemos que rezar y ayudarnos mutuamente. Y la tercera es la necedad. Sabéis, en la Escritura la necedad es no tomar a Dios en serio. ¿Os acordáis de aquel que había recogido en sus campos grandes cantidades de grano? Era rico, tuvo que destruir sus almacenes, sus hilos, y para que fueran más grandes. Y dice Dios: necio, hoy mismo te pediré el alma. Todo lo que has almacenado, ¿para quién es? Hoy mismo. Necios es cuando no tomamos en serio que solo tenemos este instante. Y a vosotros y a mí, el Señor nos llama hoy a la conversión. Es una gracia, que podamos acogerla y que, dejándonos purificar por Él, seamos estos pecadores que no pecan y que interceden por la salvación de todos los hombres. Que así sea.